Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a compartir. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Vamos a compartir una entrevista con el escritor José Celaya, escritor de microficciones. Les voy a comentar, vamos a estar no vamos a estar en vivo, con él en vivo, sino que vamos a transmitir algo que tuvimos que hacer por la diferencia horaria, que es una grabación de la entrevista y una emisión en diferido, ¿no? Pero muy linda entrevista con el escritor José Celaya, que yo voy a tratar de transmitirles en diferido. Bien. Bueno, estoy aprontando algunos elementos. Aquí a mí se me hace difícil manejar algunas cosas aquí. Bueno, vamos a la entrevista con microficciones con el escritor José Celaya. Yo voy a ver si puedo compartir la entrevista. Bien, a ver, ahí estamos. Ahí está. Bien. Hola, muy buenas noches a todos ustedes, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a una de nuestras entrevistas con autores invitados. Hoy vamos a estar con el amigo José Celayas de Honduras, de Tegucigalpa, Honduras. Vamos a estar abordando la microficción, un género muy atractivo y que está muy en boga últimamente en antologías, en libros de autor, la microficción, el microrelato, el microcuento. Vamos a estar hablando con un especialista en este género, José Celaya, de Honduras, de Tegucigalpa, Honduras. Les pedimos a todos ustedes que vayan compartiendo, hay un link allí de esta transmisión, y compartan en sus respectivos Facebook como para diversificar un poco nuestro público. Bien, entonces vamos a esperar un momento para que se vayan conectando los amigos. Así que vamos a compartir esta transmisión con una nueva entrevista del ciclo literario Infames. Acuérdense ustedes que el ciclo literario Infames se emite todos los días jueves y sábado a las 20 horas, horario argentino, vale aclarar, porque últimamente tenemos algunas transmisiones internacionales. Entonces, jueves y viernes, 20 horas, en hora argentina, transmitimos para toda la Argentina y para todo el mundo. Bueno, hoy, como ya les dije entonces, vamos a estar con el amigo José Celaya de Tegucigalpa, Honduras. Ya los vamos a estar presentando. Bien, bienvenidos entonces. Vamos a la presentación. Una buena noche y velada literaria con José Celaya aquí en el ciclo literario Los Infames. Ahí vamos.
Hola, 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 muy buenas noches a todos los amigos, a todos los seguidores del ciclo literario Los Infames. Bienvenidos a una nueva transmisión, a un nuevo vivo del ciclo literario Los Infames. Hoy vamos a estar con un gran escritor de microficción, microrelato, microcuentos. Vamos a estar abordando este género que es muy atractivo con el amigo José Zelaya. Vamos a la presentación del autor. José Zelaya nace en el año 1998 en Tegucigalpa, Honduras. Es compilador y autor de Ecos, nuevas voces de la minificción centroamericana, Nicaragua 2020, ¿no? Forma parte de las antologías de minificción, Peque Ficciones, antología internacional de minificción infantil en Nicaragua 2020. Campanadas, antología de microrelatos navideños en Quarks Ediciones, editada en Perú en el año 2020. Microbios de Dendro Ediciones también del año 2020 en Perú. Mosaicos, Parafernalia Ediciones en Nicaragua, historias mínimas, una muestra hispánica de la microficción contemporánea, año 2020. Tiene muchos galardones en diversos concursos, ¿no? En primer concurso de microcuento, Dentro de la Botella, Universidad Nacional Autónoma de Honduras del año 2018, ¿no? También ganó el concurso de microrelato Días de Resguardo del Centro Cultural de España en Tegucigalpa del año 2020 y el concurso de microrelato Revista Cultural La Fábrica en Guatemala del año 2020. Bueno, él es miembro de la Asociación Nacional de Voluntarios de Arte y Cultura Hondureña, y también es director de la primera plataforma virtual de minificción. Qué interesante, vamos a estar hablando de esto, y actualmente es uno de los compiladores de la nueva antología nacional de minificción. La verdad, estamos con un autor que tiene una gran trayectoria, joven él, una gran trayectoria en el campo de la minificción, la microficción. Vamos a estar hablando también de esos términos. Bienvenido, José Zelaya. Entonces, ahí estamos. ¿Cómo estás vos, José? Hola, muy buenas tardes, Mario. Un gusto estar con vos aquí y compartir esta tarde. Y ¿estás en Tegucigalpa, Honduras o Nicaragua? Porque tenés una trayectoria en ambos países. Sí, pero actualmente estoy en Tegucigalpa. Tegucigalpa es la capital de Honduras. Ah, bien, bien, bien. Yo lo planteé y lo presenté bien, ¿no? Desde Tegucigalpa, Honduras, José Zelaya, y una trayectoria marcada por la preferencia de un género o subgénero, que es la microficción, la minificción, el hipertexto. eh, ¿Cómo prefieres llamarlo vos? La cuestión del nombre es sumamente complicada, ya de Mm, por sí, porque hemos hecho estudios literarios al cual se le puede llamar de mm, diferentes maneras, pero sí. creo que desde un contexto hondureño podría llamarlo microrelato o minificción, porque hay Mm, cierta trayectoria donde hace el uso de ese nombre a nivel regional, a nivel de Centroamérica, lo podría llevar microrelato, mm. pero creo que dentro de esos dos nombres lo encajaría yo. Sí, hay como una pluralidad o polifonía allí para marcar como, digamos, un género
híbrido, que busca llamarse de alguna forma. Acá, por ejemplo, en Argentina, hablamos de microrelatos o microcuentos, Ujú. bueno, ya vamos a hablar del tema, pero claro, hay como un plurisignificado y una pluridenominación, justamente porque este género o subgénero, eso lo vamos a conversar también, está buscando, ¿no?, su peso propio. Totalmente de acuerdo. Y bueno, es muy interesante hablar de microficción porque, Mm, como lo decías, creo que tiene un gran componente de hibridez genérica y no busca ser categorizado en ninguna parte. Entonces, creo ujú. muy importante de poder conocer más del género. Ahí estamos. Vamos a hablar de esto, pero un poco para entrar ya en el perfil del autor, ¿no? ¿Cuántos años tenés? 22 Ten- años. Tengo 23. 23 años, ¿eh? Sí, ¿Cómo fue 23. tu encuentro con la literatura, José? Porque sos muy joven y se te ve muy abocado al campo de la literatura y uno puede presentir que tu encuentro con la lectura fue de muy niño. Sí, la lectura siempre estuvo presente. Lo interesante fue que desde muy joven tenía la idea de escribir, pero no pensé en la minificción o la microficción como tal. Comencé Mm, con la poesía. Creo que mm, de ahí se daría gran parte de donde comienza todo escritor de minificción. mm, Y bueno, comencé con la poesía, pero yo siempre de alguna manera lo comparo como el microcuento de Augusto Monterroso, el mm. dinosaurio, porque Sí. yo me sentía igual, Ujú, porque yo andaba en este mundo de la poesía, pero no sé, sentía que algo me hacía falta, que quería algo diferente. Y bueno, investigando un poco, entonces ahí ujú, encontré esto. Y dije, ¿qué es mm, esto? Esto me suena, a uno parece que fuera un ensayo, otro me cuenta algo, otro tiene ciertos cortes poéticos y me dio mm, mucha curiosidad. Al momento que me da mucha curiosidad, pues comienzo a leer, comienzo a indagar y me termino mm. enamorando del género y digo, bueno, esto, creo que aquí es donde pertenezco. Claro, claro, claro. Y claro, en esa hibridez que por ahí marcaba Monterroso y bueno, algunos teóricos también, ¿no? Porque claro, Monterroso era narrador, digamos, ¿no? Y está el famoso cuento del dinosaurio, cuando despertó, aún seguía allí, algo así, si mal no me acuerdo. Eh, y fíjate vos que Augusto Monterroso, y él lo cuenta como una curiosidad, una anécdota, él era invitado a los festivales de poesía, Ujú. haciendo microficción. ¿Te suele pasar a vos que justamente te inviten a festivales de poesía o a festivales de narrativa? ¿A qué tipo de eventos te invitan, teniendo en cuenta la experiencia de Monterroso, para la lectura de la minificción? Muy interesante. Bueno, generalmente los eventos que he estado han sido lo que son lecturas específicamente de minificción Mm, o de una manera un poco más general sería narrativa. Bueno, en mm, marzo me invitaron a formar parte del sexto Festival de Narradores en la Universidad de Santo Domingo, República Dominicana. Entonces mm, habrá una ruleta de lectura sobre microficción donde claro. estaré compartiendo junto a Honduras con otra escritora y con otros escritores de otros países. Pero es peculiar también porque Mm, al menos te diré que son contados con los dedos, unos dos, tres textos donde uso realmente ese componente poético. mm. Realmente cuando pasé a la minificción como tal, hay diferentes formatos a los cuales he buscado adaptarme y desarrollar. Pero creo que la poesía quedó un poco en el olvido y me adapté a Ah, algo nuevo. claro, claro, claro. Pero para nuestros seguidores, ¿no? El cuento, a ver
si lo graficamos, ¿no? El cuento Ok. está aquí, la poesía está acá, y en el medio, yendo para ambos sentidos, es como que está la minificción, ¿no? Entonces, eh, te has encontrado con poetas haciendo minificción y te has encontrado con narradores haciendo minificción. Retomando lo que dijiste, es Mm, interesante, me hizo recordar a lo que dice Ana María Shua. Ana mm, María Shua dice que la minificción, ella lo trata de una manera diferente, dice que es un género fronterizo, donde a mm, veces toca ciertos portales con la poesía, otros con el ensayo, otros con los mm, aforismos. Entonces, vino a mm, mí esa imagen. En cuanto a lo que me preguntas, creo que hay muchos libros y tendríamos que hacer un estudio muy mm, profundo, porque como lo decía Lauro Zavala, quien por lo menos te claro. puedo citar, que es uno de Mm, los grandes teóricos de la minificción, en grandes novelas podemos encontrar minificción. La minificción puede ser autónoma con solo leída. Una mm, vez leída se da cuenta de que ese pequeño fragmento narrativo se puede leer sin esa gran parte de la novela o sin esa gran parte del cuento. Entonces, hay claro. muchos libros donde podemos encontrar minificción. El detalle es que sean clasificables, porque ahí entra en tela de juicio. ¿Cómo yo voy a clasificar algo que es minificción o no es minificción? Porque por sí el nombre ya trae muchos problemas, Mm, pero el poder identificarlo sí. Pero otra cosa es que el autor, ¿verdad?, diga, eso es una minificción. Porque mm, como vivimos en esta nueva forma de hibridez genérica, yo puedo decir, este texto para mí es un poema, pero si yo lo leo, yo te puedo decir, pero tiene ciertos cortes donde yo podría acercarlo a la minificción. Entonces también tiene que ver mucho con la percepción que hay claro. desde el autor, desde un lector y más allá también de una crítica literaria. Claro, yo por qué indago mucho, porque a mí me atrae bastante, ¿no? El tema, porque da para debate. De hecho, los ensayos de Lauro Savalas acerca de la minificción deja como un campo abierto allí a la opinión. Pero claro, uno, al menos yo que vengo de la poesía, me resulta atractivo. Justamente como poeta entré a la minificción. Todavía no pude publicar un libro de microrelato, microcuento. Hice algunos, pero Ujú. claro, siendo poeta, lo que me pasó es que agarré algunos microcuentos, microrelatos, ¿eh? este, y convertí la prosa en verso. Y justamente me salieron versos narrativos. Y por ahí es como que yo siento, claro, me pongo en la piel del poeta e incursiono en la narración, pero me da la impresión, en la micronarrativa, pero me da la impresión que la micronarrativa puede convertirse también en poesía. Se da Ujú. ese proceso de retroalimentación. Totalmente de acuerdo. Y Mm, ahí es donde te decía, algo siempre muy importante, por ejemplo, al menos de la minificción, y creo yo que en eso sí soy un poco más rígido, mm, es en el tema de la brevedad. sí. Hay igual muchos estudios teóricos donde se dice que la minificción pues sobrepasa una página. Lauro Zavalo nos habla de 250 palabras, pero Mm, también hay diferentes perspectivas teóricas. Pero desde el punto de vista de ese prefijo mini, a mí me mm, dice breve, brevedad. Entonces sí. tengo que usar las palabras más concisas, necesarias, no tiene Mm, que sobrar. A eso se le llama la poda. Una claro. vez que hay un texto, tengo que ver qué le puedo quitar, qué le puedo poner, porque como en el poema se describe, en la Mm, minificción hay cierta narratividad presente, pero mm, esa narratividad tiene que estar lo más esencial y lo más contundente posible. Creo claro. que al igual se le suma otra de las características, o al menos he escuchado, por ejemplo, Mm, de Ronnie Vázquez, que es un crítico literario peruano y escritor de minificción, mm, que estamos viendo también esta gran cantidad de minificciones que nos generan un impacto, ese final epifánico que sí. al leerlo llega ese golpe. Mm, Pero de alguna manera, ¿cómo podemos ver a la minificción también
si no tenemos ese golpe. Entonces es interesante ver cómo ahora no solo se está tomando en cuenta ese knockout que da la minificción, sino que Sí. de qué otras maneras también se lleva. Claro, claro, claro. Muy buena solvencia teórica para describir un género que para nuestros seguidores es necesario describir justamente, ¿no? Buena solvencia teórica la tuya. Ya vamos a seguir indagando en esto. Primero vamos al encuentro de una de tus lecturas y con respecto a la poda, que es ese ejercicio que todo escritor debe hacer en su texto literario, pero más en la minificción. Yo recuerdo que, claro, Augusto Monterroso, con aquel famoso cuento del dinosaurio de 7 palabras, creo que era. Bueno, Sí. a partir de ese límite de 7 palabras empezaron a surgir otros escritores que, claro, intentaron reducir a la mínima expresión, incluso hay microrelatos con una sola letra. Yo me acuerdo haber leído uno que me encantó que se titulaba Variable y el texto era Y. Variable Y. Y es llamativo porque te saca una sonrisa por la ocurrencia. Vamos a estar hablando también del humor, que es una vertiente de la microficción, pero también esa felicidad que le da al lector la ocurrencia del autor. Vamos al encuentro de uno de tus textos, José. Hoy estamos con José Celaya desde Tegucigalpa y ahora vamos a disfrutar de uno de sus microficciones. Aquí estamos, José Celaya, entonces, con el primer momento de lectura. Ok, bueno, como estoy en casa argentina, voy a tomar un texto que escribí y este texto se titula Instrucciones para visitar la casa de un cronopio. Tiene un epígrafe que dice, los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa. Julio Cortázar, Conservación de los recuerdos. Los cronopios colocan baldosas afuera de sus casas. Léelas antes de entrar. Cuando te inviten a pasar, no les des la mano. Te la regresarán mojada. Una vez en la sala de estar, no busques un lugar donde sentarte, ya que no lo encontrarás por el simple hecho del desorden que verán tus ojos. Mientras estés parado, el cronopio te invitará a cantar. Tú síguele la corriente, aunque no te sepas la letra. Una vez afuera de la casa, los vecinos clavarán sus miradas en ti, pero es normal. Ellos siempre sospechan de todos los que visitan a los bulliciosos seres verdes. Qué buen texto, ¿eh? Qué buen texto. Claro que el lector tiene que conocer la obra de Julio Cortázar, ¿no? Ahí viene el recurso de la intertextualidad, muy utilizado en el género, ¿no? ¿Usás este recurso generalmente? Bueno, prácticamente en el texto creo que tomaría dos recursos importantes. Así como mencionaste, la intertextualidad es sumamente importante porque podemos leer algo, pero si no hay ese origen o ese conocimiento previo, no vamos a entender. Entonces eso lo hace un recurso más poderoso. Lo suelo usar, pero también aquí hay otro formato que está en un formato extraliterario, porque si te fijas, el texto está en forma de un instructivo. Te voy contando. Entonces, ese es otro aspecto muy importante porque también hay anuncios, por ejemplo, hay manuales. Entonces creo que un ejemplo más claro desde un contexto argentino sería el libro de Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas. Creo que está de más. Hay un juego de palabras sumamente importante y cómo estos formatos extraliterarios son traídos a un plano narrativo. Claro. Entonces eso me llama mucho la atención.
porque no solo me narra, sino que la forma en cómo me lo va narrando y hasta cierto punto ayuda a captar la atención del lector. Claro, claro. El lector siempre es un lector activo en la minificción, en el microcuento, el microrelato, porque justamente es el que va a completar o va a sobreescribir el relato que tiene enfrente, ¿no? Vos aspirás a ese lector activo, conjetural, que complete la riqueza del relato. Qué difícil esa pregunta, porque creo que cuando la gente que escribe microficción tiene que usar también esos, hasta cierta manera, la ambigüedad, dejar que el lector interprete. Yo pongo un texto y el lector me va a decir que entendió. Yo puedo pasarle ese mismo texto a 3 personas, pero si las 3 personas lo vieron desde un punto de vista, entonces un punto de vista totalmente diferente. Y eso también me llama aún más la atención porque a comparación de la novela, del relato, el cuento, yo no necesito ir a pelear con mi lector y decirle, sí, ahí dice que el niño se cayó de la cama. Sí, pero es que usted no lo entiende. Yo no necesito ir a pelear con mi lector. Mi lector interpreta lo que él entendió. Entonces, para mí ese es un recurso poderoso de la minificción y uno se ahorra muchas cosas. Claro, Entonces, claro. Pero cosas buenas y malas. claro, la ambigüedad está ahí, porque Exacto. hace a la síntesis, ¿no? A la exégesis del relato, ¿no? Y claro, el que completa todo, toda la interpretación es el lector. Uno lo tiene o no lo tiene presente, pero el lector en definitiva aporta lo suyo con la carga informativa que tiene, ¿no? Eso es lo que tiene por ahí cuando hablamos de intertextualidad. Es lo que aporta el lector, su conocimiento previo, en el caso de tu relato, la lectura de Cortázar, por ejemplo, ¿no? Es un lector cargado de un conocimiento previo. Totalmente, y es importante lo que decías, de que la minificción ocupa a un lector activo, y no solo por eso, sino también porque dentro de la minificción hay un gran peso de elipsis, esos vacíos de los que hablábamos, de que yo no necesito contarle, por ejemplo, si estoy hablando, a ver, si estoy hablando de una calle y no necesito dar tantas descripciones, porque mi lector va a imaginar cómo es esa calle, y eso es sumamente importante porque también genera hasta cierto punto una creatividad y una gran parte de la imaginación del lector. Yo dejo al lector que imagine, yo no controlo a mi lector, yo simplemente lo voy guiando por ciertas cosas que yo quiero que llegue. Claro, eliminamos el detalle descriptivo y lo suponemos o lo dejamos ahí ambiguo, en función de hacer como una síntesis, ¿no? Ambigua también, ¿no? Interesante, interesante, y estamos aprendiendo mucho, y te cuento que aquí en la región tenemos un movimiento muy, muy rico acerca de la microficción, más en los jóvenes. Y te preguntarás por qué, y no sé si notarás ese fenómeno también allí. Pues ese fenómeno aquí creo que es al contrario, totalmente contrario. Te diré que yo soy el más joven escribiendo minificción en Honduras. De ahí las demás personas ya son personas sumamente mayores, pero creo que tiene que ver con nuestro contexto social. Honduras es uno de los países con mucha pobreza, con mucha delincuencia, con mucha violencia. Entonces tenemos corrupción, también un alto grado de corrupción. Estamos dentro de los 5 países más corruptos de América Latina. Entonces, todo esto también influye también en el pensamiento del joven, pero al mismo tiempo no hemos valorado nuestra propia literatura. Hay, desde ese punto de vista, incluso preferimos la literatura extranjera que la nuestra. Se le pregunta a un hondureño qué autores ha leído y generalmente se dice autores fuera, pero son poco reconocidos los autores hondureños, y no solo en nuestro contexto, sino a nivel internacional. Si te fijas, Honduras no es un país al cual vas a estar escuchando,
Y a eso se le suma el poco apoyo que hay por parte del Estado. Por ejemplo, no hay un Ministerio de Cultura, no hay fondos para publicación de libros. Hay mucho que hablar acerca del contexto literario hondureño y hasta cierto punto puede llegar a ser elitista, porque cualquier persona puede llegar a hacer publicar en Honduras, sí, pero que entre dentro de estas personas y que te sean reconocidas como esta persona está haciendo algo bien, se requiere de la calidad de los textos, del ambiente donde se mueve la persona, incluso muchas de las editoriales hondureñas, que hay pocas, la mayor parte de los hondureños publican, hacen una autopublicación, porque no hay, por ejemplo, en otros países que te van a decir, préstame su libro, vamos a ver qué tan viable es la publicación, no, a menos que se tenga una gran trayectoria, ¿verdad? Entonces, el contexto hondureño a nivel literario es sumamente difícil y es un contexto donde salves el que pueda y el que de alguna manera quiera contribuir al arte. No es un contexto fácil. Claro, mira, mi pregunta iba por otro lado, pero ya te voy a decir por dónde iba mi pregunta, ¿no? Pero lo que describís realmente es muy, muy importante, porque de una u otra forma esas condiciones se reproducen en todo el continente, o sea, no en todo el continente, sino en parte del continente. Y claro, siempre nos encontramos con el autor y su necesidad de publicar la obra, de hacerla circular. Uno tiene esperanza en esto o desfallece en el intento, ¿no? Y bueno, yo te vi publicando varias antologías. A veces la forma de publicar eh, la obra personal es sumarse a otros en antologías, y esto sucede mucho en la minificción, ¿verdad? Aunque te diré que estas Mm, antologías, la mayoría son a nivel internacional. A nivel sí. nacional, te voy a contar de que en el Mm, 2016, hasta el 2010, perdón, sí, hasta el 2006 se hizo una antología nacional de minificción. En el 2007, en el 2006 lo hizo una crítica literaria hondureña. En el mm, 2007 lo hizo el doctor Víctor Manuel Ramos, que es un crítico literario, escritor, junto a Lauro Zavala. Desde mm, 2007 no se publica una antología nacional de minificción. Han pasado 14 años donde ha habido un silencio en la narrativa hondureña en cuanto a la mm, minificción, y es aquí donde me junto al lado de una escritora llamada Lisa Logan, que se dedica también al género y a otros tipos de géneros literarios, y estamos armando una nueva antología nacional de minificción después de 14 años, mira donde vos. buscamos recabar esa ausencia que hay luego de 2007. Y Mm, bueno, la verdad que nos está llevando una buena tarea y ya tenemos una selección. Y ya está la selección hecha y ya estamos trabajando en lo que continúe en el libro. Entonces, imagínate, mientras en estos países como México, incluso el tuyo Argentina, hay esa gran masificación de mm, calidad de los textos, en Honduras, o al menos también en Centroamérica, porque vas a ver que el panorama no cambia en Centroamérica sí. mucho, hay una ausencia, hay muchos vacíos. Imagínate Mm, después de 14 años, sí. 14 años. Vos sabés que me acuerdo de haber leído a Lauro Zavala, y recuerdo que justamente la búsqueda Ujú. de las fuentes de los autores era problemática también entre otros aspectos, por ¿no? Porque, claro, se dedicaban a la narrativa, la novela, la poesía, y era casi difícil de encontrar minificción, y había como este impulso de rescatar esos textos en antologías, ¿no? Este, Totalmente. Incluso, aparte de esto, bueno, las dos únicas antologías nacionales de minificción, te puedo hablar de la última, la del 2007, hay también mucha ausencia de otros autores, porque no hay estudios. Incluso Lauro Zavala dio clases, estuvo mm, impartiendo ciertos talleres en una universidad de Honduras que se llama Universidad Nacional Pedagógica Nacional, y esta universidad fue en quien ayudó a Lauro Zavala
y también a Víctor Manuel Ramos, abarcado la antología. Entonces, es complicado incluso encontrar escritores de minificción. Eso es lo complicado. Y es aún más complicado que esos textos sean minificción, porque aunque no los podemos clasificar, hay ciertos rasgos que debe contener ese texto. Porque hay Claro. mucho ahora, incluso en redes sociales, que, por ejemplo, yo te puedo decir, hay mucho en Twitter, hay mucho en Instagram, hay mucho en Facebook, que la gente dice, ah, ok, voy a escribir un microcuento. Cuando yo leo eso, eso no tiene nada de microcuento, Dios no tiene mío. nada de ficción, o sea, tiene Mm, todo menos lo que me está diciendo. Y también claro. creo que iba cierto daño al género. Yo lo veo como un daño porque escribir microficción no es fácil, aunque sea textos muy breves, pero no son fáciles. Entonces hay una No. gente que está diciendo como, ah, ok, esto es microcuento, y no, o sea, lo que está ahí posteado para mí es una falsa información y lo que está haciendo es confundiendo a la persona que está tal vez intentando sumergirse en el género. Entonces también con esa información que recibimos, qué es y qué no está en redes sociales, informarse bien qué es y qué no es, Mm, porque ahí viene esa misma búsqueda de Lauro Zavala, como yo voy a buscar autores para crear una antología, si este autor lo que me presenta, que él piensa que es minificción, no lo es. mm. Qué interesante, vamos a estar hablando. Justamente el sentido de mi pregunta anterior iba por el tema de las redes sociales, ¿eh? Y fíjate que eh, el verbo publicar en las redes sociales, ese botoncito que dice ahí abajo, publicar, se ha vuelto tan, tan usado que a veces creemos que publicar es algo tan sencillo, pero como los decís vos, hay una complicación detrás de esto. Vamos a estar hablando de las redes sociales, la brevedad, las redes sociales y la minificción. Después de otro momento de lectura, estamos con, muy, muy buena entrevista, muy linda entrevista acerca del género con José Celaya. Vamos con otro de tus textos, José, la estamos pasando muy bien. Listo. Bueno, el texto que le puede leer fue incluido en Historias Mínimas. Historias Mínimas es un libro, es una antología de microficción hispana contemporánea. Y aquí quise usar un recurso poético para el texto que elegí. Impotencia. Me abandonaste ante la lluvia, cuando las gotas de la tristeza resbalaban por mi cara. Mi corazón era un arma punzante, conjunto de penas y ahogos en un charco. Hoy visito el cementerio y coloco flores ante tu lápida, con la ilusión de ver tu sonrisa de nuevo desde el cielo. Ese final, la lápida, es atrayente, es atrayente. ¿Qué busca el final del microtexto, el microrelato, en tu caso, ¿no? ¿Qué busca? Sorprender, hacer reír, hacer pensar. Porque, claro, vos hablaste de epifanía, ¿no? Ese momento en el que el lector llega al final y, y y adquiere el conocimiento. Ah, dice, ah, mirá lo que quiso decir, ahora me doy cuenta. ¿Qué buscas justamente en ese sentido, ¿no? En el sentido de epifanía literaria? ¿Qué buscas? ¿Hacer reír, hacer sorprender, hacer pensar? Ok, bueno, esa pregunta creo que es un poco subjetiva, pero el Mm, tema de que cuando nos sentamos a escribir, se nos viene una idea o tenemos una construcción mental de lo que queremos hacer. mm, Entonces creo que todo tiene que ver con el objetivo del escritor o en este caso quien hace la microficción. Hay mm, veces donde busco reír, por ejemplo en el caso de las instrucciones mm, para visitar la casa de Cronopia, hay otras veces donde quiero inmensar, bueno, introducir ese sentimiento de tristeza como mm, impotencia. Impotencia yo lo puedo imaginar alguien que está sufriendo, alguien que ha mm, perdido algo,
no lo digo algo porque puede ser algo o alguien también, porque no lo especifico en mi texto, no digo si perdió algo o perdió a alguien. Entonces, también llevar ese sentimiento y que ese cierre, o de alguna manera esa parte que quede abierta o cierre, sea que deje pensando al lector, que lo concluya, o que perdió a esta persona, por qué estaba pasando por esta situación, por qué estaba ahí. Entonces también apelo a eso y también va a depender de la temática del texto. Ahorita te he leído, tratado de leer como algo bien variado, pero si me lo preguntas a mí de en qué espacio, de alguna manera temática, me siento como, te diría, de el terror. El Me terror. gusta mucho el terror y el horror. Entonces tengo algunos textitos que voy a leer más adelante, que ese es como mi arma fuerte de alguna manera. Pero sí Claro. trato de escribir otros como estos. El terror, sí, sí, es muy importante. Yo también he escrito ahora, voy a buscar a ver si puedo compartir contigo. Pero sí, bueno, el humor, el terror, la reflexión están ahí dando vueltas, ¿eh? Bueno, volviendo al tema de las redes sociales, claro, uno puede decirse, yo no lo creo, ¿eh? No lo creo. Eh, por ahí yo escucho los jóvenes leen poco, yo creo que leen mucho. Eh, pero están las redes sociales allí, ¿no? Están las redes sociales y es como que el público juvenil está acostumbrado a la lectura fugaz, breve, acelerada. A veces hasta hay como una sobrecarga de información, Facebook, Twitter, Instagram, y entonces es como que está acostumbrado a la lectura de 150 palabras, de menos de 150 palabras, es decir, vos notás que el público de la minificción allí en Centroamérica eh, es juvenil o es variado y qué incidencia tiene en todo caso el uso de las redes sociales en todo esto. Ok, voy a retomar desde lo que estabas comentando y creo que no podría solo definirlo a nivel centroamericano, pero creo que las redes sociales tienen una gran influencia de todo lo que hacemos hoy. Pero aparte de eso, creo que tiene que ver con la era en la que vivimos, la era en la que vivimos donde ya no nos queda tiempo para nada. Es imposible, o al menos he conocido pocas personas que a estas alturas se atreven a leer una novela de 800 páginas, 500 páginas, 600. Tal vez miran más viable leer 3 libros más cortos o de cuentos o una novela más corta. Y tiene que ver también con las funciones que nos demanda la sociedad ahora. Tal vez hasta cierto punto queremos captar un conocimiento, pero como lo decías, de una manera breve, eficaz, rápido. No necesito que me diga que me cuente toda la historia. Necesito que me diga qué pasó. Es como en la vida real. Nosotros ocupamos que nos digan si te piden un favor o te solicitan algo que quiere, que sea algo puntual. Entonces las redes sociales nos llevan a esos límites, a ser puntuales. Y creo que la minificción es muy puntual. De esa página se sale y te dice y te cuenta algo. Ojo, muchas veces la gente lee minificción y dice no entendí. Pero ¿qué pasa cuando la persona dice no entendí? Tal vez el texto no sea malo, tendría que leerlo o ver qué sucede con ese texto, pero la minificción también requiere de una relectura. Es decir, que en una sola lectura yo no voy a entender todo lo que me va a decir el escritor o la persona a la cual me quiere transmitir una idea. Hay textos que van a ocupar hasta 3, 4 lecturas para poder asimilar ese Claro. contenido. Y también porque la minificción tiene un gran peso. Por ejemplo, Ana María Shua dice que la lectura de mucha minificción, al menos en un día, llega a empalagar, porque la minificción requiere de una gran concentración, porque en cada página yo te cuento algo distinto. No es a manera de cuento, que un cuento tiene una extensión 4 o 5 páginas y tu atención se mantiene de una manera regular. En la minificción cada hoja es algo diferente, entonces requiere de mucha atención. Y creo que el público es muy variado.
Creo, y me llama mucho la atención, al menos aquí en Centroamérica, que ahí pues creo que más, no sé si tendrás una pregunta relativa a eso, pero con eso me di cuenta con la antología que publiqué el año pasado, que se llama Ecos, Nuevas Voces de la Minificción Centroamericana, y de ahí pude también tener un sondeo de la gente joven que está escribiendo, Mm, porque al menos yo solo conocía a la gente un poco más de edad de 35, 40 años que ya tiene cierta trayectoria en el género, pero en esa búsqueda del año pasado siempre me pregunté qué está haciendo la gente joven, al menos en Centroamérica yo solo conocía tres. Pero mm, digo, tiene que haber más personas. No puede ser que solo tres personas en toda Centroamérica jóvenes estén mm. haciendo algo. Y en esa Es- búsqueda pues, descubrí Están varias. publicando en las redes sociales. ¿Estas personas o cómo? Los jóvenes publican en las redes sociales. Los jóvenes siempre van a publicar de todo, sea Mm, literatura, sea cualquier cosa. Pero al menos en la literatura hay que ver si esa persona o ese joven hay que ver si lo que está publicando, en este caso, como te decía, es mm, minificción. Porque también cuando uno es joven, quiere esas ganas de seguir escribiendo, esas ganas están presentes. Son como mm, un bicho que a uno se le mete adentro y quiere hacer algo. No tiene que dejar salir el bicho, pero el bicho tiene que tener alguna reacción en todo el cuerpo. mm, Entonces, ahí viene la tela de juicio. Por ejemplo, alguien joven que escribe, o bueno, en este caso los jóvenes que estamos escribiendo, hay que ser, no sé, yo desde mi punto de vista suelo ser muy crítico y no mm, solo miro lo que escribo, sino que digo, esto vale la pena, lo que estoy escribiendo es lo que yo estoy diciendo. Es decir, lo que yo digo que es minificción o estoy inventando otra cosa que no es lo que estoy diciendo. claro. Otro punto también es que generalmente cuando escribo algo, algo muy importante, ya sea, yo siempre me gusta recibir opiniones. Creo que cualquier persona que escribe, las opiniones son importantes. Una, porque te permite conocer la percepción que tienen las demás personas de lo que escribís. Mm, Y porque segunda, te ayudan a mejorar y a cambiar ciertas cosas. Entonces yo lo que hago, aparte de escribir, ok, pero ya algo muy mío, no lo tomaría como algo muy genérico, pero sí. digo, ah, ok, le voy a mandar estos textos que escribí ya días, tal vez yo los mire, han sido lo más Mm, feo que he escrito, pero ujú, los voy a mandar, digo yo, entonces los mando a tres personas, a tres amigos, y claro. también los mando a otras personas que ya tienen cierto criterio y un estándar muy alto en la minificción que he tenido la oportunidad de conocer y luego recibo una retroalimentación de ambas partes. Me siento Claro. y digo, ok, esto está aquí, esto no está acá. Entonces creo que el joven lo que necesita es tener criterio propio, porque no todo lo que hace o no todo lo que hagamos va a salir perfecto. Mm. Entonces hay que ser muy minucioso con eso. No todo lo que, atento, porque lo que está diciendo José es muy importante, no todo lo que se lee como literario en las redes sociales tiene ese carácter. Bien, por eso hago esta seña, yo coincido con José en ese punto, ¿no? No todo texto que tenga la forma de un poema necesariamente sea poesía. Y no todo texto que yo publico en Facebook este, con aspiración de ser minificción eh, logre tener justamente ese carácter. Y lo que está diciendo José siempre, a mí me gusta repetirlo también, someternos a la crítica literaria en algún punto. Ojo, Mario, con Sí, eso sí, que a ver, mencionas, a ver. también me gustaría contribuir de que un like no quiere decir de que un texto sea bueno. Un me Mm, gusta, un me encanta, no me da a entender si realmente eso es bueno. Lo que lo va a determinar van a ser muchas cosas, no solo la crítica, sino también la lectura. Una persona mm. que escribe, la lectura tiene que ser algo básico. Yo no puedo decir que escribo si no leo, es casi imposible. Vos sabés que me hiciste acordar, porque el otro día hablábamos con un escritor, José Mazaro, de Corrientes, aquí de Argentina, y él participó en un mundial de escritura justamente, y uno de los rubros que se clasificaba, más allá de los rubros atenientes a lo estético literario,
era un rubro que tenía que ver con la difusión en redes sociales y la cantidad de likes o me gusta. ¿Viste ese tipo de compulsas o certámenes en las redes sociales? Yo los he visto, y parece que a veces gana el que tiene más seguidores o amigos que aquel Ujú. que ha escrito un texto, ¿no? Literario. Sí, eso es bien complicado porque, como te Mm, decía, no es, creo que por lo menos la literatura no se llega por popularidad, se mm, llega por el criterio, por una dedicación constante. Incluso yo he pensado, creo que alguien, un escritor, desde mi punto de vista, es alguien que toma el oficio de escribir. Para mí, escritor no es el que publica un libro, no mm, es el que agarra un lápiz y se sienta y dice, ah, ok, voy a publicar una novela porque mi sueño fue publicar una novela. Y ahí termina y nunca volvió a publicar nada. El escritor para mí es un oficio, es sentarse y comenzar a pensar qué más voy a escribir, qué más voy a hacer, porque requiere mucho esfuerzo y mucha mm, dedicación y mucho amor al arte, mm, porque en nuestros contextos centroamericanos sabemos que del arte no comemos. La mayor parte de personas que están en Centroamérica han mm, decidido estudiar otro tipo de licenciatura o tienen una preparación académica totalmente referente a lo que viene. mm, Entonces, es muy raro, es muy raro. Por lo menos creo que si alguien se quiere dedicar a escribir, tiene que estar muy consciente de lo que está haciendo y que escribir no va a ser un contexto fácil. No va a ser, ay, qué bonito, metí un poema, metí un microrelato, un cuentito, una antología. Y ahí viene también varias críticas, no solo a la crítica a tus textos, por lo menos yo he recibido críticas a mi edad. Tengo mm, 23 años y a mis 20 años gané mi primer concurso de minificción organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es la universidad más importante del país. mm, Y bueno, a esto se libraron otro. Entonces la gente que veía más mi edad que mis textos. Entonces ahí hay como un problema porque en Honduras la gente claro. joven, la percepción de la gente joven es como, ok, la gente joven no hace nada, no sabe lo que está haciendo, es cualquier cosa. Entonces esos comentarios tenés que recibir. La literatura no solo es sentarse a escribir, es sentarse a escuchar crítica, escuchar cosas que te gustan o no te gusten, ir forjando carácter hacia esas cosas Mm, y plantarse un panorama, pues, hacia dónde quiero ir. Me voy a quedar con los comentarios malos, porque yo clasifico dos tipos de comentarios. Los comentarios malos, que son dañinos, y los comentarios que son constructivos. Los mm, comentarios que son malos te van a decir lo tuyo es basura y lo tuyo no sirve para nada. mm, O sea, no sé qué estás haciendo ahí. Los comentarios constructivos te van a decir lo que usted me parece, lo que usted está haciendo tal vez no me parece, pero puede irse por este camino. mm, Los dos comentarios son totalmente diferentes. Entonces, en el contexto hondureño vas a recibir el segundo comentario, pero también ahí viene el nivel de resiliencia que tenga el escritor o a dónde quiere llegar. Si alguien quiere llegar a algo lejos, ocupa mucha persistencia. sí. Si un escritor dice, ay, no es que me dijeron que mi texto está malo, y ay, entonces creo que hay de interrogarse, ¿quiere ser usted escritor o no? El escritor no siempre recibe aplausos. Claro. Hay gente que se enoja, se levanta, se va, enfadado con la literatura, Sí. enfadado con, bueno, con la gente, digamos. Bueno, muy, muy interesante lo que estás diciendo, José. La verdad que estamos aprendiendo mucho de vos aquí en esta entrevista, ¿no? Hablando muy a fondo de lo que es el género de la minificción, la estamos pasando muy bien, pero ahora la queremos pasar mal. Vamos al terror, al terror. A Ok. ver ese terror que hay por allí. Ok, bueno, anteriormente hablábamos del texto de Monterroso, que es muy breve. Yo voy a leerles un texto sumamente breve también. Caníbal. En la tienda, rodeado de mujeres, todavía no he decidido cuál me llevaré para cenar. Uy, uy, uy. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Sí, Mm. Se ve en todos lados. Entra como tópico
en la narrativa tuya la violencia de género, la cuestión de género, es un fenómeno social bastante, fenómeno social, o una problemática social bastante extendida. Y aquí este texto que es contundente, te lleva a la reflexión, te golpea, te lleva incluso a la sonrisa, no por lo que supone, sino por la ocurrencia. ¿Es un tópico que abordás? Pues te diré que algo que he notado a medida que he estado escribiendo es que el tópico que siempre está presente por alguna razón es el tema de la muerte. Mm, El tema de la muerte siempre se manifiesta de diferentes formas, pero es un tópico en el cual me gusta estar. Y creo mm, que tiene que ver con, hasta cierto punto, que creo que cada escritor hace de su texto una partecita. Y con esto te digo de que, por ejemplo, en mi contexto, Honduras, hay muertes a diario, hay muertes no solo del COVID, hay muertes mm, de violencia, de abusos. Entonces, creo que incluso lo vas a encontrar si se busca en parte de la literatura hondureña. La muerte siempre está presente y es por nuestro contexto, en el ambiente en el cual nos movemos. mm, Miramos la muerte a diario. Por ejemplo, te puedo decir que el mes pasado, que grandes partes de las personas que están en esto de las maras, en mm, Honduras hay mucha extorsión. Por ejemplo, encontraban a varias personas empaquetadas y les ponían una nota y eso era todo. Entonces creo que somos una población que está muy inmersa en violencia. Entonces creo que la muerte de alguna manera se manifiesta en lo que escribo por ahí. claro, claro, claro. Claro, es tan cotidiana la muerte en algún punto, ¿no? Que a veces bueno, se la toma como casi algo natural, ¿no? Un clima de violencia Claro. espectacular. Yo me acuerdo haber leído 2666, la novela de Roberto Bolaño, que vos hablabas de la cantidad de páginas de una novela, tiene más de 2000 páginas esa novela, y hablaba de, por ejemplo, de la desaparición de las mujeres en el norte de México, ¿eh? Es una de las partes, ¿eh? Y habla de la sufrida tierra justamente mexicana, ¿no? Donde se ve la violencia del narcotráfico, el secuestro, la guerrilla, ¿eh? Y habla también Roberto Bolaño de los talleres literarios. Ujú. Fíjate vos que te quería preguntar, porque me decías vos que hay que orientar en el género. No todo lo que escribimos precisamente adquiere el carácter de microficción. ¿Vos recomendarías a alguien que le está errando justamente en el camino un taller literario? Claramente sí. Creo que los talleres literarios contribuyen de cierta forma a formarnos en Mm, en lo que estamos haciendo o en lo que estamos tratando de hacer. mm, Pero ahí va también una objeción, que es quién me está dando ese taller. Porque yo no puedo recibir un taller, por ejemplo, de alguien que escribe poesía y me va a enseñar cuento. Mm, 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 o qué, o por ejemplo, si esa persona me va a dar ese taller, ¿qué formación tiene de cuento? Para que, ¿qué sustenta que esa persona me haga del taller? Entonces yo siempre mm, algo que tome en cuenta es también investigar a la persona de quién me va a dar el taller. claro. Y eso es muy importante. Por ejemplo, yo he recibido talleres con Ana María Shua, con José Luis Zárate, que es de Argentina, perdón, de México. He recibido también con Camilo Montesinos, que es de Chile. Entonces, Mm, ver también la obra literaria y a qué se dedica esa persona, porque también ahí entra en tela de juicio qué tanto de lo que me está enseñando esa persona me va a servir. Porque yo te lo puedo decir y podemos buscar por internet si yo quiero saber qué es la minificción o quiero indagar, pero mm, ya un taller yo lo miraría como algo un poco más formal y una persona que ya tiene cierto grado de mm, experiencia o al menos un vasto conocimiento de lo que ya va a enseñar. Entonces, claro. yo pondría ojo en eso, ojo en quién me lo va a dar.
Bien, sí, bien, bien, bien. En el contexto que vos hablabas de Honduras, bueno, en algún momento en México, en la México de Roberto Bolaños, pululaban así los talleres literarios, ¿no? Más de 100 talleres literarios. Bueno, una época política, un ambiente político propicio para eso, digamos, ¿no? Estamos hablando de México de los 80, ¿bien? Eh, Hoy vos ves ese movimiento o escasean los talleres literarios allí. Aquí escasean y por Mm, lo menos puedo decir, de por sí en manera general escasean. Talleres, creo que los que más se dan, entre comillas, podría decir poesía y ensayo. Poesía, mm, porque Honduras tiene una tradición muy fuerte de este género. Desde sus inicios a Honduras se mm. le ha considerado como un gran panorama de poesía. Hay muchísimos poetas, narradores son contados, pero poesías hay, yo creo que podrías decir la cantidad de, así como de hay de hormigas, así hay de poetas. Mm. Entonces, pero hay muchísimo. No es que esté Po- en contra de la poesía, pero creo que hay otras formas también. ¿Podés decirlo de vuelta esto? Así como hay de hormigas. Así como hay de hormigas, hay poetas. ¡Oh! Bueno, lo tomo así, y esta noche voy a dormir y me voy a pegar en la espalda. Así como hay hormigas, hay también poetas. Y lo Y te diré que cierto, pero no es cierto, solo- ¿eh? Es muy sí, es cierto. cierto. Y al menos también es fuerte en el contexto, hasta te podría decir en el apoyo. Por ejemplo, los únicos dos premios grandes Mm, que yo conozco en Honduras en cuanto a literatura, uno es de poesía, que se llama Los Confines, que es un premio internacional, y otro lo da el Centro Cultural de España, que es mm. ¿cómo se llama? De narrativa infantil. Entonces hay más apoyo también a la poesía. Hasta cierto punto tiene más peso, más Claro, peso. Acá. claro, claro. Bueno, pero sí, hay que ver quién es poeta ¿Y quién no? viste, claro, uno levanta el piso, una piedra y ya salta un poeta, decía, no me acuerdo qué autor, ¿eh? Claro, ¿eh? Para ser poeta es fácil, yo escribo algo, digo, ay, soy poeta, soy esto, y bueno, así estamos. José, te voy a pedir otro texto, como vos quieras. A mí el de terror me encantó. Incluso me llamó mucho la atención. Y veré si puedo, a ver si puedo tener un poema convertido, perdón, un microcuento convertido en poema, si lo puedo mostrar para compartir contigo. Pero vamos, te dejamos solo con un microcuento. Yo me levanto un rato, busco un libro y ya vengo. Pero Listo. disfrutemos de tu lectura. Ok. Bueno, ahora les voy a leer una minificción totalmente diferente a las demás temáticas y esto de lo que estuvimos hablando con Mario de los contextos centroamericanos y se lo voy a leer de esta, Ecos, Nuevas Voces de la Minificción Centroamericana, que fue una antología que compilé y este texto que les voy a leer viene derivado de la situación hondureña a la cual se había expuesta Centroamérica y tiene que ver mucho con el tema migratorio. En este tiempo de pandemia han emigrado más de 2.000 hondureños hacia los Estados Unidos por la situación de crisis. Pero esto es realmente el contexto. Mojada. A los 15 años, Laura escapó de su tierra tras la muerte de su madre. El coyote la recibió deprisa cuando ya empezaba a oscurecer. Se trepó en la bestia, ubicándose en el último vagón. Estaba tan cansada que se durmió sin darse cuenta. Cuando despertó, descubrió sangre entre sus piernas. Mm.
Qué atractivo, ¿eh? Está bueno. Descubrió sangre entre sus piernas. Este texto Mm, va encaminado a lo que vimos todos los centroamericanos, ese sueño mm, americano, entre comillas, pero también este texto va más destinado a los niños y adolescentes que se van arriesgando su vida hacia un contexto de Estados Unidos, pero que en este trance de tiempo les pueden suceder muchas cosas. Por mm, ejemplo, algo que se dice aquí en Honduras, hay muchas violaciones mm, de las personas que se van a violan niños, violan mujeres. Entonces, ¿de qué manera yo podría exponer esto? Entonces, en este texto de alguna manera busco eso. No digo que le pase eso a mi personaje o a mi boceto de personaje en el micro, porque puede ser que la muchachita ya venía embarazada, puede ser de que la habían violado o mm, un montón de circunstancias, pero de alguna manera plantear también nuestros contextos de qué me está pasando a mí, qué pasa en mi país, de qué manera yo lo puedo transmitir. Entonces, creo que eso fue un intento de lo que mm. vivimos los hondureños. Para dar un sentido práctico a esta entrevista también, te voy a compartir, voy a leer, me atrevo a intervenir en tu entrevista para compartir un texto. Pero este texto, fíjense ustedes, se llama Lapidación y yo lo tenía en un libro que estaba haciendo sobre minificción. Y aquí está lo que yo decía, ¿no? Lo convertí en poema, pero Ujú. tiene una connotación de minificción y lo voy a leer. No lo voy a explicar, lo voy a leer. Lapidación. Ella estaba dispuesta a someterse al dolor de las piedras por el pecado de escribir para los hombres una verdad lacerante. Eso de afirmar que las prendas esconden lo más bello, el desnudo, la pureza. La plaza estaba colmada de cuerpos perturbados. La primera piedra vino de una amiga que se negaba a creer en falsos dioses. Muérete, arpía, gritaba. Uno de sus versos fue una puñalada a la nación. Era una pregunta sencilla, casi inocente. Decía, dime si hay amor en nuestros cuerpos tan desnudos. La segunda piedra la arrojó su esposo. Lapidación es un poema que habla un poco, ¿no?, de la mujer en el mundo musulmán y de cómo esa condena o ese tipo de pena de muerte todavía se aplica en algunos lugares del mundo, ¿no? Pero tiene que ver justamente, ¿no?, la brevedad y el tratamiento de temas tan dolorosos, como el que vos decías, ¿no? Como el que leíste anteriormente también del femicidio, ¿eh? Sirve para crear conciencia la minificción, no solamente reír, celebrar una ocurrencia, sino también crear conciencia. Totalmente de acuerdo. Gran parte de la minificción también busca ello, hace reflexionar al lector no solo en la temática, sino en una circunstancia social. Mm, Creo que a raíz de esto creo que podría mencionar a Pía Barros de mm, Chile. Gran parte de sus textos hablan de la situación, también incluso a Luisa Valenzuela. Creo que Luisa Valenzuela tiene un microrelato, no recuerdo, creo que se llama El tipo es una mina mm, y habla de cierta situación social de las cuales mm, experimentaron. Al igual que Pía, Pía tiene en sus microrelatos algo muy, muy marcado en un contexto social, pero de manera implícita. Así que mm. creo que Claro. también fue un papel importante.
Estamos disfrutando con José Celaya aquí. Ya llevamos 1 hora y 7 minutos de transmisión, disfrutando por sobre todo la magia de la microficción, la minificción. Vamos a disfrutar de otro de tus textos y luego vamos a estar en la última parte de la entrevista. Vamos a pedirte a vos, como escritor joven, que te dirijas justamente a los jóvenes escritores para algunos consejos o recomendaciones que quieras dejarlo. Vamos con otra lectura, José. Ok, bien. Bueno, en esta lectura pues creo que todos pasamos por situaciones cotidianas y este texto se llama La herencia. En el bosque, el lobo le ayudó a cortar algunas hierbas venenosas. Al terminar, se tomaron de las manos y llegaron a donde vivía la abuela. Mientras la anciana hablaba del testamento por teléfono, la niña de capa roja la saludó y ofreció prepararle un té. Cuando ya estaba listo, la abuela colgó el teléfono y lo tomó con sus manos agradeciendo a su nieta y se lo bebió. Caperucita sabía que luego del último trago, la casa y toda la fortuna de la abuela sería suya. Ahí estamos. Qué bueno, esto de recurrir al humor, y Caperucita adueñándose de la casa, que sería... qué imagen, qué imagen. Un poco desmitificando los textos que leíamos un poco antes, ¿no? En nuestra infancia. A ver, José, ¿qué perspectivas, qué proyectos tenés, particularmente vos como escritor, en estos años, porque ya son 2 años de pandemia, ¿no? En este momento tan especial, ¿qué proyecto tenés en vista? ¿Mm? ¿Y cómo sobrellevarlo a este proyecto en estos tiempos, ¿no? Ok, bueno, en cuanto a los proyectos que hablabas, pues actualmente estoy trabajando en una antología nacional de minificción. Mm, También uno de los textos que te leí que se llama Caníbal, son una cantidad de microrelatos que van a ser incluidos en un libro que voy a publicar que se llama El misterio de la caja. El libro va a estar dividido en 3 partes, en perversos, mm, en suspiros y seres y objetos extraños. El que te leí está en perversos. Entonces también la publicación de este libro, mm. estoy también con una página de minificción que actualmente es la única de Honduras que conozco que se dedica a la difusión del género. Y estoy también actualmente con otros proyectos. Hay un texto que va a aparecer pronto, ¿verdad? En una revista que se llama Monolito, una revista española, y con otras ideas que tengo a desarrollar en este año. Y es importante pues tener también, aparte del encierro en el que estamos, tener como Mm, proyectos y tener propósitos y plantearse objetivos. mm. Sí, ¿no? Y volver en algún momento a la presencialidad. Claro, en algún momento me imagino que vamos a poder llegar, pero Mm, también hay que ver también esa desventaja. Encerrados se nos ocurre, al menos a mí se me han ocurrido cosas, las escribo, tengo ese tiempo en la presencialidad, ese tiempo es casi inexistente. mm, mm. Y la virtualidad, y la última pregunta, ¿no? La virtualidad también ayuda mucho a la difusión de la minificción, ¿no? Incluso la virtualidad, una página de internet, ayuda en el sentido también de, si estamos hablando de hipertexto, ¿no? En mini texto, permite jugar con el tamaño de la fuente, con los gráficos, y he visto muchas páginas de internet que
que agrandan el texto, permiten también un poco jugar con lo visual, ¿eh? Como hace también la poesía. ¿Te llevas bien con la virtualidad, con internet? En Sí, cuanto a difusión de la obra, de tu obra, ¿eh? la verdad que sí, pero Mm, también tendría que ver, como te lo mencionaba anteriormente, esas páginas de difusión. Por ejemplo, yo te podría, una mm, página elemental donde buscar minificción sería la Internacional Microcuentista, por ejemplo, ujú, que es una de las páginas argentinas, incluso la conduce un argentino. mm, Entonces, hay varias páginas donde se tiene que buscar, pero como te digo, alguien que sabe que es minificción puede determinar si lo que se está ofreciendo en esa página tiene un valor. Y tiene un valor literario, eso es lo mm, importante, tiene un valor literario. Si mm, no, pues viene esa confusión. Entonces, creo que también tiene que ver con qué tan informado estoy del género o qué tan informado sé del lugar donde estoy buscando. mm, mm. ¿Podés repetir la página, Internacional Microcuentista. Internacional Microcuentista? Sé que hay aquí en nuestros seguidores gente que hace minificción, microcuentos, así que este, la Internacional Microcuentista, ¿eh? Una recomendación de José Celaya. José, te vamos a pedir justamente para los jóvenes, no tan solo a los jóvenes, sino a la gente madura también que empieza a escribir, algunas recomendaciones que vos puedas dejarle acorde a la experiencia que tenés. Ok, eso es subjetivo. Creo que todo lo que Mm, digo es subjetivo porque uy, las mm, personas deciden qué tomar y qué no dejar, cómo hacer las cosas y qué no hacerlas. Al final de cuentas, si les decís algo, la gente siempre termina haciendo lo que quiere. así. Entonces yo soy del pensamiento de Mm, que tal vez alguien te puede decir algunas cosas que pueden ser servibles, pero creo que cada ser humano es distinto y cada manera de hacer las cosas es diferente. Al menos yo te mm, puedo decir creo que puedo mencionar cuatro cosas. La primera, lectura. Como dije desde un inicio, nadie puede saber o yo de la noche a la mañana no me puedo decir voy a comenzar a escribir algo si no tengo una lectura, si no leo a diario, si no sé lo claro. que estoy leyendo. Eso ahí viene, de ahí se deriva la segunda, saber qué quiero escribir. Si Mm, quiero hacer una novela, si quiero hacer un cuento, si quiero dedicarme a la poesía, si quiero dedicarme a la microficción. Una tercera sería ir construyendo hacia qué temática voy a escribir. Voy a mm, escribir el terror, voy a escribir la parodia, voy a escribir de todos y luego que escriba de todos voy a ver cuál me funciona mejor, cuál me queda, qué formato me puede caber. Y la última, pero yo la considero lo más importante, aparte de leer, de saber qué estoy haciendo, creo que se ocupa un alto grado de automotivación para escribir, mm, a un alto grado de motivación, incluso yo lo puedo decir para los jóvenes, porque el camino de escritura no es fácil, esa es una. Y el otro porque hay que escribir. Si yo voy a publicar algo, ya sea una antología, si ya sea yo qué sé, en algo virtual, que ese texto que yo voy a escribir valga la pena. Y cuando digo la mm, valga la pena, no ocupo que valga la pena para otros. Es decir, que si yo leo ese texto 3 años después, a mí me va a seguir gustando. claro, A mí me va a decir, al menos tal vez digo, no me gusta tanto como lo que escribo ahora, pero eso que yo escribí ahí tiene un claro. pedacito de mí mismo, o sea, soy yo, eso Mm, ahí soy yo. Y ahí también viene a veces, por ejemplo, cosas que yo no soy tanto de acuerdo, el tema de venir y copiar. Por ejemplo, ok, Juanito escribía de esta forma, yo quiero escribir como Juanito. Juanito no es usted es otra persona, por lo cual usted tiene características diferentes, tiene propósitos en su vida diferentes. mm, Y bueno, ya creo que por ahí va la cosa. Si nos metemos, creo que algo que no puedo meter acá sería el tema del lenguaje inclusivo, porque ese sería otro tema, mm, pero, pero creo que eso básicamente leer, nadie que escribe puede decir que
que no lee, que digo, ay, voy a escribir una novela y qué bonito, pues no sé si esa novela valga la pena leerla, hay que ver, hay que ver. Segunda, informarse de qué quiero escribir, qué quiero, estar definido. Y si no estoy definido, para eso está la microficción, pues. Si yo no quiero qué escribir, pues me voy a meter y de alguna forma yo quiero escribir, construirlo de diferentes partes. Quiero construir con corte poético, quiero construir con forma de ensayo, entonces esa facilidad a la minificción. Tercero, hacia qué me quiero orientar, qué quiero escribir, qué se me hace fácil, qué me apasiona, porque no es lo mismo algo que me hace, a mí, por ejemplo, se me puede hacer muy fácil escribir crítica social, una temática social, pero a mí me gusta eso que yo escribo, se me hace fácil, porque si no me gusta, no va a ser algo que me identifique, porque ahí viene la facilidad y la habilidad para poder escribirlo. Yo puedo tener la habilidad para escribirlo, pero si yo lo leo a otro le puede parecer bonito, pero si a mí no me gusta, creo que no vale la pena al menos para mí. Yo lo veo de esa forma. Si yo escribo algo, qué bonito, me dicen, qué bueno, pero a mí no me gusta. Incluso hay gente que ha leído algunos de mis textos y es como, ay, qué bonito, grandioso. Pero yo le digo, eso para mí es una basura, o sea, eso para mí no me gusta. Y yo suelo ser una persona muy directa. Yo te voy a decir todo lo que pienso, aunque no le agrade o no a la gente. Creo que también tiene que ver por el tema de los jóvenes. Los jóvenes somos muy, aquí les decimos pelados. Pelados quiere decir muy sueltos. Muy sueltos de boca y directos. Exactamente, entonces creo que eso cabe ahí también, ser muy directo. Si algo no me gusta, no voy a dejar un texto solo porque el crítico literario o quien me está haciendo una edición me dice que así va a quedar mejor. No, yo voy a dejar el texto y llegar a una compaginación de sus opiniones para que a mí me guste ese texto. Yo voy a decir ese me gusta, y no decir las cosas por compromiso. Cuando yo comparto algo, no hay como, ay, qué bonito, o sea, sí estoy de acuerdo con tu opinión, la acepto, pero a mí me parece esto mejor. Entonces, tener esa valentía también de decir cuando algo no te gusta y cuando algo sí te gusta, porque la literatura, al final de cuentas, es un compromiso consigo mismo, con la sociedad, con tu país y con la cultura. Entonces, si algo no es tuyo, no vas a sentir que proviene de vos. Muchas gracias, José Celaya, por haber pasado aquí con... Realmente no es que me impresiona, sí, me impresiona y me sorprende. Fíjate, vos hablabas de cómo te caratulaban como joven, pero hoy hablaste con una gran sabiduría, con un gran conocimiento del género, de lo conceptual. Me sorprende, la verdad que me sorprende, porque, bueno, hay jóvenes que a tu edad están en cualquier otra cosa, jugando jueguitos en cualquier pavada, y hoy tuvimos una entrevista con alguien muy sabio y con gran altura conceptual y literaria. La verdad, muy buena entrevista. Agradecerte, José, comprometerte para otra entrevista en algún momento y con más microficción. Nos estamos viendo. Un fuerte abrazo para allá. Muchas gracias por formar parte del programa y con todo gusto. Ya volveremos a estar contigo. José Celaya pasaba aquí en el ciclo literario Los Infames. Un fuerte abrazo, José. Hasta un próximo encuentro. No se olviden ustedes, nuestro ciclo literario se emite todos los días, jueves y sábados a las 20 horas, con ricas entrevistas como la que tuvimos hoy con José Celaya. La verdad que en algún momento daba como la impresión, ¿no?, de sacar como un apunte y entrar a notar muchas de las cosas que decía José Celaya acerca de la microficción. Tenemos que tomar también estas entrevistas como en su sentido de taller literario. Aprendemos entre todos
nos vamos formando e informando entre todos. Bueno, nosotros vamos a seguir hasta un próximo encuentro. Vamos con otra entrevista. Ya lo vamos a estar publicando en nuestra red. Así que estén atentos a quién es nuestro próximo invitado. A todos ustedes muchas gracias por estar conectados allí. Nos encontramos a disfrutar de una buena lectura, a cuidarse mucho en tiempos de pandemia y a esperar otra entrevista del ciclo literario Los Infames. Nos vemos. Chao. Chao.